Sean bienvenidos a Hablando Series, este programa, este podcast donde nos ponemos a hablar un poco de las series y películas nuevas que han salido en estos tiempos. Espero que estén teniendo un excelente día o que lo hayan tenido. Y si no es así, espero que con este podcast se puedan relajar un poco, se puedan divertir y sobre todo puedan darse un tiempo para poder ver alguna de estas series que vamos a platicar aquí. Como algunos sabrán, yo soy de México, 100% mexicano, y eso me encanta a mí en lo particular. Amo mi país, amo mi cultura, y en mi cultura justamente acaba de pasar un día muy importante para nosotros, que es el Día de Muertos. Este día es la celebración en la que recordamos a nuestros seres que se han ido y ponemos diferentes cosas, por ejemplo, altares de muertos donde ponemos la comida de favorita de esta persona, algo que a él le gustaba. Por ejemplo, si le gustaba jugar cartas, se le pone un mazo de cartas, recordando o pensando en que esa persona nos visita y así puede ver las cosas. Y por lo mismo también se tienen diferentes ritos, como por ejemplo la cruz de sal, la cual es algo muy interesante y me gustaría abordarla un poco más adelante, pero su significado para, para estar ahí es justamente que la persona pueda purificarse un poco. Hay más cosas aparte en el altar, por ejemplo, se dice que tienen que ser 3 pisos, pero ahí hay una batalla un poco campal, porque algunos dicen no importa los pisos que tenga un altar, lo importante es que esté, que pueden ser 4, que pueden ser 5, pero yo siempre he escuchado 3 pisos, donde cada piso tiene un diferente, algo diferente. Por ejemplo, en el primer piso tiene lo que le gusta para que se lave las manos, en el segundo piso ya tiene la comida, en el tercer piso tiene los recuerdos, ¿no?, con las personas, en el suelo obviamente está el camino para que llegue al lugar, etc, etc. Pero hablando del Día de Muertos, vamos a hablar un poco sobre la película que se estrenó el 1 de noviembre, que para mí yo creo que ha sido un gran éxito, que fue la de Día de Muertos. Día de Muertos es una película que, como ya había dicho, yo que soy mexicano me siento muy orgulloso porque es hecha por mexicanos y justamente por personas que viven o que se establecieron donde yo nací, que son de Guadalajara. Entonces eso, quieras o no, pues me da mucha alegría, ya que yo desde pequeño me ha gustado mucho la animación, me ha gustado mucho todo esto de las películas, de cómo de un dibujo se puede animar, crear una historia y que esa historia te llegue. Yo he llorado con algunas series y justamente el siguiente programa vamos a hacer una recapitulación de un top 5 películas para ver cuando cuando quieres llorar o emotivas. Todavía no ponemos muy bien el nombre, pero no hay problema. Hablando de películas que se acaban de estrenar, vamos a hablar un poco de las temáticas, ya que todavía estamos en este mes oscuro, mes eh, bonito de recordar y todo esto. Y quiero hablar de una película que salió también relativamente hace poco, que se llaman Los Locos Adams. Vamos a poner un poco de música de jazz para esta ocasión. Eh, Vamos a empezar un poco tranquilo. Quiero retomar esta película. Es una película de animación que cuenta la historia de los Locos Adams, una familia que no es normal, para nada normal. Y justamente por sus anormalidades, hacen que sean chistosos. Me acuerdo mucho que era como, mi mamá me decía
que esa familia era lo que está bien al revés. Me acuerdo mucho de esto, de que para mí fueron inspiración. Homero, que es el padre, fue una inspiración para mí. Mucho de lo que yo hago en pareja y demás, lo tomo justamente de él y fue como yo aprendí un poco de la conquista y todo eso. Era una persona elegante, me acuerdo que parecía italiano, francés, no sabía. Y fue un poco como ya empecé a ser un poco romántico, pero bueno, hablando un poco de esta película, al principio nos presentan a Morticia y a Homero, justamente, que se van a casar, los problemas que tienen como familia, porque son tan diferentes y tan horrorosos, por así decirlo, o horripilante, que le gusta tanto lo oscuro, lo gótico y demás, que llega a ser monstruoso. Entonces, por esas razones, las personas los persiguen. Cuando empieza la película, vamos a hacer un poco de adelanto aquí. No es tanto el spoiler, sino que ellos se casan, ¿no? Ellos muestran la boda, que está increíble, a mí me encantó. Eh, y justamente siempre lo dijeron en la serie animada más que nada, yo me acuerdo mucho de eso, que hablaban de la madre patria y que los habían sacado de ahí, pero más bien no lo cuentan como un suceso aterrador, sino que lo recuerdan con cariño. Y me acuerdo en una ocasión que decía, oh, esto me recuerda a cuando estábamos en la madre patria y nos buscaban con antorchas y se empezaban a ahí aprender Homero y Morticia y decir, oh, sí, qué recuerdos. Porque son, es una pareja rara, realmente, no sabría cómo describirla, pero mucho de lo que ellos hacían del amor que se tenía era amor apache, yo decía, porque les gustaba torturarse, ¿sabes? Más bien, Morticia le gustaba torturar a Homero y Homero era un masoquista asado increíble, que siempre buscaba también ahí, que y también Morticia, me acuerdo de una vez en la serie Real Action que, que había en blanco y negro, qué tiempos, que empezaban hasta a jugar con las espinas de las rosas y todo, y estaba muy loco, muy loco. Justamente Los Locos Adams nació de Adam, de un escritor que se apellidaba Adams, ¿no? Entonces empezó a platicar un poco sobre su idea y le empezaron a decir que estaba tonto, que no podía pasar eso, o sea, que cómo iba a haber una familia así. Entonces dijo, pues es una familia y están locos, son los locos Adams. Y justamente hubo una persona que le dijo, no, es que tú estás loco, ¿cómo va a pasar eso? Si es que son las locuras, y alguien dijo, son las locuras de Adams. Entonces a él se le quedó y alguien dijo, pues llámale locos Adams de de Crazy Adams y fue así como que ¡pum! Golpe, genial, increíble. Justamente se desarrolla la historia en New Jersey, en algún poblado de ahí. ¿Y por qué se desarrolla en Nueva Jersey? Justamente porque el escritor Adam, el que creó la historia original, era de Nueva Jersey y puso ahí las cosas de que iba a ser ahí, que se iba a establecer ahí la familia. Entonces, después de eso, nos presentan a la familia, nos presentan a los amigos, de que van a la escuela y demás. No son tan locos como en la película, no pasan tantas cosas. Justamente se habla un poco de hechicería, pero no tanto. Es así como de... Lo hablan, pero no lo ves en el live action, en la serie original. Pero, ¿qué pasa? Que después de la serie de live action en blanco y negro, viene una serie animada. Esta serie animada, caricatura esta, que ya tiene 24 capítulos. Ahorita yo los he vuelto a buscar, no los he podido encontrar por ningún lado, lastimosamente.
pero no es algo como que me preocupe mucho. ¿Qué pasa con esta serie? Ya los Locos Adams ya eran conocidos, pero ahora con las caricaturas me pasa algo y pasa algo increíble y es que cuando intentas hacer todavía más los gestos o intentas poner cosas que no puedes hacer, como por ejemplo las sesiones espiritistas que decían que se moviera la mano, que pudiera hacer más cosas, que se jugara un poco más con largo y demás, que se pusieran algo súper fuerte, que exageren las cosas tal cual, eh, la caricatura lo puede hacer más fácilmente que en la vida real, ya que eso podría costar mucho trabajo en la vida real, desde CGI hasta efectos especiales, y puede ser caro, ¿no? Hasta el doblar un tubo y que parezca un pretzel, puede ser un poco caro. Justamente me estoy acordando de algo, y es que cuando estaban los Locos Adams, también había otra familia monstruosa. Esta eran los Monster, la familia Monster, donde era una recopilación de monstruos, literalmente. Creo que era... El papá era Frankenstein, de eso estoy seguro. Eh, la mamá, si no me equivoco, era una vampiresa. Y los niños eran diferentes. No me acuerdo. Ah, no, el abuelo era un vampiro. El niño también era un vampiro. Eh, y había un efecto hasta de que se transformaban y todo. Me acuerdo de un capítulo donde, hablando de los tubos, donde está el papá con su hijo y un amigo de su hijo, ¿no? Y el papá era súper feliz, súper alegre y demás, le ponía una vibra positiva súper chida al programa y estaba haciendo figuras de globos, pero con tubos de acero. Entonces el niño se llevó ese tubo doblado que lo había doblado ahí y fue con su papá y le enseñó eso y dijo, no es posible. Entonces, el papá era dueño de la lucha libre o algo así, o era alguien de la lucha libre. Entonces, él le habla a una persona y le dice, es que esta persona es súper fuerte, debemos de, está haciendo figuras con tubos, así como si nada. Y dice, ¿en serio? No. Y van a verlo, a platicar con él, van a la casa sin avisar y llegan y dicen, no, pues escuché que usted puede doblar un tubo con facilidad. Y dice, entonces, pues, no sé si me quiere hacer un perrito. Entonces le llevan un tubo y dice, ah, sí, claro. Y lo dobla en el momento ahí como si nada. Y es así como de, oh, hostia, hostia, qué guapo. Pero bueno, volviendo al tema de la película de los Locos Adams. ¿Por qué estoy platicando todo esto de las series, de la animación y todo eso? En la animación, justamente, si tú viste la serie original y tú viste la serie de animación, esta película te va a encantar todavía más, porque tiene muchas referencias a esas épocas, a cosas que pasan y son geeks, tal cual, son pequeños trozos ahí que te ponen y que te dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Y te vienen a la memoria muchas cosas. También, por ejemplo, tienen momentos muy geek, tal cual, donde hacen referencia a otras películas. Por ejemplo, hay una referencia a Watchmen, que es un meme totalmente esa referencia. Se ha visto ya varias veces. Que le dice la niña a otra niña, va a la escuela y dice, yo no estoy encerrada aquí contigo, tú estás encerrada conmigo. Y queda súper bien porque justamente em, la niña, no me acuerdo cómo se llama, demonios. em, a ver, era, la mamá es Morticia, Homero es el papá, Pericles es el hijo y la hija era, no me acuerdo. Oh, demonios. Bueno, la niña llega a la escuela y dice, oh, ya veo, así que esto es una cárcel. Entonces empieza a hablar justamente de eso, de que es una cárcel, y después hace la referencia a esto. Entonces hace un cifrado de referencias para The Watchmen y de justamente la cárcel para terminar con una super escena.
A mí en lo personal me encantó, me fascinó. La animación, aunque sea en 3D, es muy fina, muy adorable y la hacen ver tan tétricamente adorable, o tan circular más bien, que cuando empieza hasta a hacer algo adorable, eh, es hasta aterrador, te da grimas así como de, oh demonios, ¿qué está pasando? Y es muy padre. Igual, si viste las películas, esto es muy, muy claro. Si viste las películas, hay una gran referencia a ellas. En toda la película de animación hay una gran referencia a las películas que se hicieron de los Locos Adams. Desde cuando se casa el tío Lucas hasta cuando están en blanco y negro las primeras de los Locos Adams, donde hablan justamente de la fiesta de la matrusca o algo así, del maíz, ni me acuerdo cómo se llama. Eh, y la película trata sobre eso, ¿no? Sobre que Pericles va a tener su día especial donde se va a convertir en hombre. Llegan nuevas personas al pueblo. Vamos a hablar un poco de su historia. Llegan nuevas personas al lugar, ¿no? Entonces empiezan a hacer un pueblo cerca de la casa de los Locos Adams. Entonces, esta persona que está remodelando el, el pueblo ve la casa y dice, no, es que no puede ser así. Y va y empieza a hacer una movida por ahí rara. Pero lo importante es como la Morticia, sí, sí era, empieza a jugar ahí y empieza a conocer a las personas, cómo se adaptan y cómo el pequeño Pericles está practicando para su matrusca, que es un baile originario de Nueva Zelanda, creo que era, donde se hace un baile con la espada y se hace una kata con espada. Normalmente se hace entre dos personas y es una semejanza a un combate. Con esto se dan prácticas para poder usar mejor el sable, justamente. Y con todo eso podemos observar el camino del héroe. Vamos a hablar un poco de... Más adelante vamos a hablar justamente de el crear tu personaje y vamos a hablar del camino de héroe y vamos a tomar de referencia a Pericles para esto. Pero bueno, entonces se, se da ese día y coincide justamente con un evento televisivo que iba a pasar, que era que van a promocionar el pueblo y demás. Y ese mismo día, que es el gran final, llegan toda la familia Adams. Entonces, los Adams son tétricos, ¿no? Son todo lo fuera de lo común que puedas pensar, ellos lo tienen. Desde brujas hasta eh, hasta góticos y demás, pero góticos reales, ¿sabes? Super real, los estilos Viper y demás. Pero nada de emo, ¿sabes? O sea, todo súper alegre, súper raro. Me encantan a mí en lo particular. Y, y nos muestran un poco eso. Pero bueno, vamos a la siguiente película. Ya creo que abordamos mucho la de los Locos Adams. Pero bueno, otra película es Un amigo abominable. Esta película salió ya del cine, ya no está en cartelera lastimosamente. Es una película muy adorable, muy bonita, muy para toda la familia. Tiene chistes, tiene momentos random, tiene momentos muy alegres y demás. Pero esta película me hace enojar un poco, ¿no? Porque voy a hacer una pregunta. Tú estás en tu casa, ¿no? O mejor dicho, sí, sí, tú estás en tu casa. Y de repente ves que en tu casa
hay un animal que te duplica a ti, o sea que es 2 veces más grande que tú, tanto ancho como largo, y ves que lo están buscando, hasta por helicópteros. O bueno, tú no sabes que lo están buscando, pero ves helicópteros por la zona. Entonces tú lo ves ahí, ¿tú qué harías? Voy a poner opciones por si las cosas. Opción A, dejarlo ahí y ver qué pex. Opción B, esconderlo, pero decirle a tus padres o a alguien de confianza. Opción C, avisar a la policía o a control de animales de que hay un animal raro ahí y posiblemente lastimado. Opción D, llamarle a los del helicóptero para que vean esa cosa que está ahí. O a los que se ve que hay una búsqueda y avisar de eso. Pues vamos a dar un tiempo, 5 segundos de música, por favor. Ok, perfecto. Ya contestaron sus encuestas, pues es lo que yo me pregunto. Yo quería. Yo en lo personal tomaría la C. Hablarle a la policía, hablarle a alguien para decirle, oye, hay un animal gigante, un monstruo aquí en mi casa, ayúdame, ¿no? O llamar a control de animales o algo. Pero nuestra protagonista hace lo que no creo que las personas hagan. Es que no me imagino esto en un contexto real. Si no fuera una película o una serie, no me imagino las cosas en realidad, ¿sabes? Que pasen de verdad. Y esta es una de ellas, porque esta chica, viendo a ese monstruo gigante y viendo que hay personas buscando algo, que están por los tejados, prefiere esconderlo y ver qué pasa, sin decirle absolutamente a nadie. Y eso me enoja un poco, la verdad. Me siento un poco frustrado porque yo no lo haría, siendo sincero. Si le he hecho la pregunta a diferentes personas y me han dicho lo mismo, yo no lo haría. Así de, yo llamaría a control de animales o a los policías. Hubo solo una persona que me dijo, pues si hay un helicóptero buscando, lo más probable es que lo busque a él o a algún criminal o estén ahí nada más por práctica. Entonces yo llamaría al helicóptero, pero igual no creo que me vea por el simple hecho de que yo soy una persona pequeña y ellos deben de volar alto para no generar estrés y que no haya una falta de presión donde puedan caer y destrozar el helicóptero o crear un accidente. Quitando todo eso, la verdad, la película es un 10 de 10. A mí, en lo particular, me fascinó, me encantó. La volvería a ver si todavía pudiera, pero creo que ya no se puede. Pero no hay problema porque... Redobles, por favor. Resulta ser que Disney Channel va a sacar su propio sistema de pago. Entonces, sí, entonces esto nos pone un poco en su duda, en penumbrias. ¿Por qué? Porque eso nos quiere decir que estas películas podrían llegar a estar en plataformas externas a Netflix. Algo difícil, un impotente competidor ahora sí se va a presentar y es Disney. Y eso la verdad da un poco de miedo. Netflix, hablando un poco de Netflix, eh, saliendo un poco del tema, no importa. Netflix fue aquella cadena que empezó a crear contenido original, pero su gancho
para que las personas vieran el contenido original que estaban teniendo fue reproducir películas conocidas y que las personas podían rentar anteriormente o comprar. Entonces, por un pago mínimo, un pago menor a lo que la película te costaría, original, podías tú verla junto con otras películas. Y aparte, ellos empezaron a generar sus propias series, ya que se generan a partir de un contrato. Ellos piden, es como con el cine. A las personas se les da una licencia, se da un contrato de licencia donde les pasan una clave. Por ejemplo, en el cine pasa así. A ellos les dan una clave. Entonces, o una USB, por ejemplo. Ellos insertan esa USB, que es gigante, parece disco duro, y tiene una fecha. Entonces, pasando una fecha o pasando un cierto tiempo, la licencia expira y ya no se puede reproducir eso. Entonces queda obsoleta completamente. Por lo tanto, no se puede utilizar otra vez y se regresa al encargado o a las personas que hicieron favor de dar esa clave, esa key. Por eso muchas veces las películas se extienden o dejan de estar definitivamente, aunque sean muy populares. Por ejemplo, con Infinity War, creo que fue. No, Endgame. Endgame fue algo de locura. Porque todas las fechas estaba repleto el cine. De lunes a domingo estaba lleno, o mínimo la mitad del cine. Yo me acuerdo que yo el cine al que voy casi siempre está vacío. Y cuando iba a ver Endgame, estaba casi lleno. Y yo, ¿cómo es posible? Y seguramente era por personas como yo también que a veces repetimos las películas. Entonces, esa vez que empecé a repetir película, me sorprendí mucho y justamente empecé a preguntarle a los trabajadores de ahí y me dijeron que estaba pasando toda la semana. Y se acabó la parte de que les permitía a ese cine eh, mostrar la película, entonces ya no podían mostrarla por contrato y por ley. Entonces el cine tuvo que retirar sus las cosas y por eso regresaron, o es la teoría de que regresó otra vez Endgame con más cosas todavía. Se me hace bonito en parte de eso, se me hace algo tierno, pero igual, igual no sé, igual creo que te deja que pensar. Pero bueno, retomando el tema de un amigo abominable, un amigo... Es difícil la palabra, ¿saben? Porque es abominable. Y muchos dicen abobi. Entonces, no es abobi, es abomi. Y es difícil pronunciarla. Entonces, si tú te pones a decir, hey, ¿qué película vamos a ver? Y tú le dices a tu amigo, pues la de un amigo abominable, a ti te suena mal, a él le suena mal. Entonces empiezan a discutir, porque yo tuve esta discusión, ¿sabes? Y empezamos a discutir de, no, es que es abominable, o cómo se dice. Entonces quedamos en decirlo el amigo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que trata la película. La película trata sobre Everest, que es un yeti que se había escapado de un laboratorio secreto, el cual quería darlo a la luz, quería que las personas supieran que existe el abominable monstruo de las nieves, o los yetis, los famosos yetis. Em, Se escapa y termina en una azotea por azares del destino, donde se oculta, se lastima y se oculta ahí. Entonces, esta chica, la protagonista, se tiene una base, por así decirlo, ahí. La chica sufrió mucho y trabaja y demás y vive su vida, ¿no? Entonces,
va hacia su guarida y encuentra a ese monstruo ahí. Lo esconde, lo trata, ahora sí, porque intenta hacer que se recupere, le toca con su violín y después entiende, porque hay un cartel enorme, que quiere ir al Everest. Entonces está pensando en cómo llevarlo a casa. Pasan muchas cosas, las personas los encuentran, toman un barco y por accidente, ahora sí, un barco de basura. Y yo me pregunto, o sea, si tú estás en una embarcación, tú tienes un barco de remolque, tú no te das cuenta que hay personas ahí que se están moviendo en primera a la carga. En segunda, no escuchan los gritos, porque están gritando literalmente. Entonces, así como de... Son muchas cosas de las cuales pensar. Em, pero bueno, llegan, hacen su lío y cuentan la historia del viaje hacia el Everest y empiezan a conocer lugares diferentes. Ahora sí. Empiezan a ver desde el templo de Shiva hasta, hasta el desierto de no me acuerdo dónde, la montaña amarilla, todos esos. Está lleno de simbolismos también y eso me gusta mucho. Y cuentan de cómo es el trayecto hacia el Everest y los problemas que tienen porque aparte del laboratorio donde se escapó el Yeti que se llama Everest, pues lo están buscando, ¿no? Para capturarlo de nuevo y mostrarlo al mundo. Y aparte hay dobles intenciones y etc, etc. Hay un plot twist ahí muy interesante que se ve venir. La verdad la película es un 7 de 10. ¿Por qué 7? Porque es muy predecible. Ahora sí, yo estaba en el cine y me acuerdo que sabía lo que iban a decir o esperaba lo que iba a pasar, ¿sabes? Fue así como de, sí, va a crecer eso. Definitivamente va a crecer y van a salir. O vas a esperar ahí. Y demás. Entonces, es predecible. Pero igual no le quita lo entretenida. Los chistes, aunque ya te los ves venir, te ves venir el punchline, hacen gracia igual. Te dan su descriptiva risa. La animación, no puedo hablar mucho de ella. No tuvo bug, fue visualmente eh, bonita, grande más que nada. Yo le llamo animación grande, ¿por qué? Porque empiezan a utilizar geometría muy, muy grande, como por ejemplo los ojos son un círculo que tienen otro círculo, pero aparte empiezan a poner un poco de detalles. Pero son detalles tan grandes que se notan directamente. Por ejemplo, en la cara de la chica tiene unas pecas y son muy, muy determinadas ahí. Son grandes y están ahí para que veas esas pecas. Entonces, es una animación grande que tiene ese tacto de evitar detalles pequeños, sino que pone detalles generosos para que se vean y resalten al personaje, el personaje, al escenario o a la cosa que esté ahí. Tiene chistes buenos, la verdad tiene una buena comedia, tiene sus sartenazos también. La verdad, yo en lo personal la recomiendo que la vean junto con sus hijos si tienen niños pequeños. Esta película es muy buena, enseña de valores y demás, pero sigo pensando que es una tontería lo que hicieron. No sabía ni siquiera que eran malos, ¿sabes? Simplemente estaba un monstruo ahí gigante. ¿Qué demonios haces con un maldito monstruo que te dobla a ti? Y te enojas porque están viendo cómo te están comiendo el maldito Yeti. Y te enojas porque la persona llama a la policía diciendo,
hay un monstruo aquí. Es lo más normal, es lo que una persona normal haría. Me acuerdo que con la persona que fue a verla, dijo, ¿por qué hace eso? Y yo, pues porque es lo correcto, porque lo normal es el sentido común actuando. Entonces, a mí, a mí en lo particular, me gustó mucho. Excepto por esa parte. Porque a veces, muchas veces me pasa eso. Que las películas de animación o las películas de caricaturas o las que intentan enseñarte un valor. Porque igual hasta las películas real action eh, muchas veces pasa eso. De que te intentan enseñar un valor, ¿no? De que aceptes lo diferente y demás. Pero a veces también eso es peligroso, ¿sabes? Porque imagínate que haya sido un león. Un león que tiene hambre. Te lo encuentras ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a alimentar? El león te puede atacar. Entonces es difícil, ¿sabes? Es como estar encerrado en una... yo lo pongo, yo lo asemejo así. Es estar encerrado en un cuarto lleno de serpientes. Las serpientes te van a cruzar y tal vez no te muerdan, pero tal vez sí. Entonces es una caja de Schrödinger. Y yo la verdad pues prefiero ir a la segura y prefiero el sentido común. Igual si yo entiendo, es una película. Si hubieran utilizado el sentido común ahí no habría película. Entonces necesitan un sinsentido. Por lo tanto, la protagonista la ponen como genial, como intrépida, como única, ahora sí, como que puede hacer cosas diferentes. Y está padre, me gustó, la verdad, a mí en lo particular me gustó la animación. Es como digo, grande. Justamente yo creo que pensando en las personas que llevan a los niños, más que nada, pues es una película para niños, obviamente. Entonces, pensando en los niños, hacen que esta animación sea un poco más grande, más lujosa, más vista, más vistosa. Y que los detalles sutiles no sean detalles pequeños, sino que se muestren ahí fuerte, grande, que eso es un cuadrado y que tiene una esquina, que se note la esquina. Entonces, de la forma de animación, yo creo que le pondría un 8 siendo sinceros. Eh, Me gustó mucho que, voy a decir esto como apreciación de animación, de animadores más que nada, es que me gustó mucho que no hubiera contraste tanto con el escenario o los objetos con los personajes, porque muchas veces pasa eso, de que los escenarios son increíblemente lujosos, muy detallados y demás, y que contrastan con el personaje. Entonces esto se nota que pensaron en eso ahora sí. Por ejemplo, con Moana pasa mucho eso. El agua se ve muy fluida, muy líquida, pero el personaje después dices, no contrasta, es muy diferente. Y esta película lo hicieron bien, al generar al personaje que no contrastara, sino que fuera elemento del escenario y que pudiéramos apreciar todas esas cosas. Entonces, a mí en lo particular, 10 de 10. Sigamos con la siguiente parte. Ok, vamos a hablar un poco de los personajes, de la creación de un personaje. Como algunos sabrán, y los que no, pues yo se los comento en estos momentos, a mí me encantan las historias. Me encanta, aparte de verlas, hacerlas muchas veces. Entonces, vamos a hablar ahora de los protagonistas. Anteriormente he hablado sobre los protagonistas en animes y cómo han sido diferentes cambios desde en las series donde están los llamados princesos y ponen a veces muy detallado hasta los que son geniales, un badass tal cual y, y empiezan a crear un personaje. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay un protagonista normalmente sigue el camino del héroe, que son 8 pasos normalmente para llegar ahí. ¿Qué pasa con este camino del héroe?
Hubo una persona que empezó a ver El Señor de los Anillos. Entonces dijo, esta película sigue un recorrido, ¿no? Y empezó a ver ese camino. Entonces, ese recorrido. Pero lo interesante fue que cuando terminó de ver eso, vio que otras películas hacían lo mismo. Entonces dijo, oh, se repite. Y siguió viendo otras películas y dijo, oh, Dios mío, aquí también. Entonces concluyó que había una fórmula específica para el héroe, ¿no? O para esta persona. Y le llamó el camino del héroe. Esto del camino del héroe es muy perceptible porque primero tienes que desarrollar al héroe, ¿no? Entonces, para esto, desarrollas al personaje. Lo describes un poco, lo muestras, enseñas quién es, cómo es, haces el rompehielos, como quien dice. Rompes el hielo trayendo a este personaje como una presentación. De 0 a 100, por así decirlo. Empiezas a hablar un poco de cuál es su historia, de qué es lo que hace, cómo se llama, etc. Los que no hacen esto normalmente pecan de misterio muchas veces. Por ejemplo, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que creo que es El Día de la Revolución o algo así, donde pecan de no hablar nada de los personajes, de tal cual mantenerlo como un misterio, de que te ponen una escena al principio, no sabes qué pasó, nada más sabes que hay al final una invasión alienígena y que matan a los padres y después, ¡pum!, transición. No te dicen quiénes son, no te dicen nada, simplemente te lo ponen. Entonces, te lo ponen ahí, ¡pum!, y desapareces. Y tú, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Entonces, toda la película desarrollan a los héroes, desarrollan el evento y hasta el final te dan la presentación. Y cuando ya pasa eso, dices, pues qué demonios. Y no entiendes la película y la tienes que volver a repetir y cuando la repites dices, oh, está horrible. A mí esa película, en lo particular, se me hizo espantosa, se me hizo horrible, muy mal pensada, más bien, porque pecó mucho de eso, de querer ser misteriosa, de no querer explicar nada para las nuevas personas, porque me imagino que viene de algún libro, porque si no es eso, no me lo explico, porque no había secuelas, no había nada. Si no viene de un libro, la verdad no entiendo qué demonios pasó ahí, porque estuvo mal guionizada, tal cual. Malos guiones, igual a mala percepción para el espectador, lo que conlleva a un fracaso o a que el espectador se llegue a enojar. No es muy seguido que pase, pero llega a pasar. Entonces, por eso muchas películas eh, hacen una fórmula para sus personajes y los presentan antes. Cuando no lo hacen, lo dejan en misterio, pero igual lo van dando datos pequeños, ¿no? Y van explicando un poco la trama y demás de lo que está pasando, porque una cosa es explicar el personaje, ¿no? ¿Cuál es su función? Pero otra cosa es explicar en el mundo donde viven, porque es una realidad diferente a la que nosotros estamos viviendo, tal vez. Entonces, si tú estás poniendo otra realidad, donde pones hasta elementos visualmente diferentes, donde dices, ah, es un futuro, tienen tales herramientas, pero no explican nada, ¿sabes? Nada más te la ponen ahí y es así como de, ah, es normal. Termina siendo como un sueño. Cuando tú estás soñando, tú entiendes las cosas, pero cuando despiertas dices, ¿por qué hice eso? Entonces, ya que hablamos un poco de por qué es importante el explicar el personaje o explicar el fondo de todo esto, de por qué tienen que derrotar a un rey demonio o derrotar a algo, vamos a hablar sobre el camino del héroe. El camino del héroe, el primer paso de los 8 es la llamada. Te presentan al héroe y dicen, esta persona es capaz de hacer esto o puede ser esto.
Por ejemplo, vamos a poner a Meteor Man, ¿no? Te presentaron al héroe. Y su llamada fue cuando el asteroide lo golpea, absorbe los poderes del asteroide y empieza a pelear contra las personas. Se da cuenta que él puede ser algo. Pero después viene la segunda parte, que es el rechazo de la llamada. El rechazo de la llamada se refiere a que la persona decide no tomarla y dice, no, es que yo no voy a poder. ¿Por qué? Porque muchas veces el héroe que nos presentan es débil, no conoce su potencial, no conoce lo que puede hacer. Entonces, le presentan la oportunidad y le evita. Pero, ¿qué pasa? El héroe se da cuenta que puede hacer algo, o una u otra. Rechazó la llamada, pero tuvo una circunstancia. Le robaron a la novia, que es muy típico eso del rescate de la princesa, por ejemplo. O que algún ser querido le haya pasado algo o que su trabajo esté en problemas, etc, etc. Son muchas circunstancias las que pueden hacer. Muchas veces los cineastas recurren al famoso rapto de la princesa y, y con eso pues intentan adular un poco a la audiencia. Después de eso, la tercera parte es justamente el héroe cruza el umbral. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en El Hobbit, en El Señor de los Anillos más destacados, ¿no? Cuando empiezan el viaje, eh, empieza Vivo el Bolsón a decir, no, es que no quiero, pero ¿qué pasa? Gandalf lo empuja y le dice, ¿cómo que no? Entonces lo pone en una circunstancia donde él debe de aventurarse. Y empieza la aventura ahí. Cruza el lugar, encuentra los problemas y ve la realidad. Pasa mucho esto en los isekai, por ejemplo. Vamos a retomar desde el principio, vamos a hablar, por ejemplo, de los isekai. Isekai es un mundo donde el personaje es llamado, en primera es invocado. Por ejemplo, vamos a poner uno de mis favoritos, que vamos a hablar, por ejemplo, de la de el slime, que es llamado el That Time I Got Reincarnate at Slime. Este anime justamente nos platica un poco de quién es esta persona en el mundo real. Esta persona era un virgen, no tenía nadie, solo tenía a su amigo y iba a ir con él a comer un día. Entonces quedó de salir y ese mismo día, pues, para presentarle a su novia, y ese mismo día lo matan. Lo mata una persona que los iba a asaltar, muere y reencarna en un slime. Para los que no juegan videojuegos, el slime es muchas veces el enemigo más fácil o el más débil para todo. Entonces te ponen al principio a pelear contra los slime, ya que son enemigos disque frágiles. Eh, entonces, esta persona pues, se reencarna, él no sabe qué es. Entonces empieza a explorar, ¿no? Empieza a encontrar cosas, empieza a caminar por donde está, por donde habita, y después llega eso, la llamada. La llamada ocurre cuando el protagonista se encuentra con un dragón. Este dragón empieza a hablarle y empieza a decirle, no, pues yo estoy aquí encerrado, no tengo amigos y no he podido platicar con nadie. Y empieza a platicar, ¿no? Entonces dice, no, pues dame un nombre y yo te doy un nombre y se ponen nombres, lo cual es muy significativo para la serie, ya que eso quiere decir que entregan un poco de poder. Em, Se entrega el poder del dragón al slime, el slime al dragón y se hacen amigos. Cuando ocurre esto,
el dragón le pone la llamada ahí, que es ayúdame a liberarme. Esa es la principal misión en ese momento. Aparte de saber dónde está y todo eso, es ayúdame a liberarme. En ese momento el slime, o el protagonista en este caso, no sabe ni dónde está, no sabe ni qué es lo que está pasando. Simplemente se acuerda que murió. Entonces, cuando muere y resucita, pues, primero está observando el entorno. Nos explican un poco de ello. Pasa esto, el dragón explica el concepto, el lugar donde está y explica cuál es la misión ahora para el slime. Entonces, ahora no es regresar, muchas veces es, por ejemplo, regresar al mundo donde habitas, pero en este caso es ayudar al dragón. Después de eso, él pasa el rechazo de la llamada, que en este caso es que él dice, ok, yo te voy a ayudar, pero dame tiempo, que no sé cómo hacerlo. Entonces lo absorbe al dragón, absorbe en la cárcel donde está y termina él adentro del slime. Entonces empieza a ver el lugar, empieza a conocer nuevas cosas, nuevos fragmentos del lugar y empieza a tener poderes extra, los cuales le van a ayudar un poco para después salir de donde se encuentra. Ese sería el rechazo de la llamada, ¿no? La cruz, cuando cruza el umbral es justamente cuando sale de la cueva. Y sale de la cueva gracias a unas personas que estaban por ahí que abrieron la entrada. Entonces sale de la puerta y ahí empieza la aventura. Porque ahí es cuando encuentra a los guardianes. Es la cuarta etapa. Al encontrar a los guardianes, ¿qué pasa? Los guardianes son las personas secundarias, por ejemplo, o los ayudantes de la historia. Encuentra a estas personas y es las que le van a acompañar en toda su aventura, en todos sus lugares. En este caso son creo que unos ogros y unos lobos. Pero aquí llega otra cosa. Él se volvió súper poderoso. Tiene una aura increíble. Y cuando encuentra a los guardianes, cuando encuentra a estas personas, resulta ser que están peleadas con los lobos. Entonces, le piden ayuda al slime, en primera, para enfrentarse a ellos. Las personas, los guardianes quedan ahí, dicen, y el slime dice, ok, yo les ayudo. Ahí pasa el quinto paso. Afronta y transforma tus demonios. Entonces hubo una pelea, una guerra, tácticas y demás, donde termina él matando, el slime termina matando al jefe lobo. Les dice, pues tranquilos, hagan las paces y demás. Entonces, mataron al jefe, pero su hijo queda al cargo y le da un nombre al slime, lo cual ya habíamos dicho que es importante esa, en ese lugar por la cultura que se lleva, de que si le das un nombre, le das parte de tu poder y aparte evoluciona. Entonces, el lobo evoluciona y se hace más fuerte. Con esto, él afronta y transforma a los demonios. En el segundo capítulo, tal cual, no pierden tiempo. Después sigue la sexta parte y es desarrollar al ser interno. Y es cuando empezamos a conocer un poco más la historia de este slime, qué es lo que va a buscar, qué es lo que quiere. Es cuando se ponen las metas reales. Y es cuando empieza a ver qué es lo que necesita para la misión principal, que es sobrevivir. La misión que le dejó el dragón, que es sacarlo de ahí. Y la tercera misión es saber qué está pasando ahí. Ahora, al desarrollar al ser interno, está pensando en cómo ayudar a estas personas, a estos guardianes, para levantar su lugar y vivir más tranquilamente. Y es cuando empieza a
pensar en leyes y demás y en hacer una ciudad. Después viene la transformación de ser nada a ser algo, ¿no? Entonces, aquí es cuando el slime empieza a transformar la ciudad y empieza a agregarle más cosas. Y se la sigue ahí llevando y llevando y llevando. La octava es la vuelta a casa. ¿Qué pasa con la vuelta a casa? Muchas veces cuando se llega a la transformación se encuentra otro hogar. Entonces, las series o muchas veces las series o las películas, la vuelta a casa la juntan con la transformación para así dejar una segunda parte y poder así generar una tensión mayor y estar diciendo, oh, pero tranquilo, ya está esta transformación. Ahora regresamos a lo cómodo, pero dejamos un camino abierto para que haya más cosas. Entonces, justamente en la vuelta a casa llega otro llamado, ¿no? Que es ahora me voy a ir de la ciudad, justamente devolviendo a la serie, me voy a ir a la ciudad y voy a buscar algo más. Entonces aquí hace la llamada, ahora el héroe, el protagonista, hace la llamada a otra persona, que ahora son duendes que le ayuden a trabajar o buscan herreros para trabajar. Entonces generan otra vez todo esto. Entonces él va, encuentra a las personas, les dicen, ayúdame, ¿no? Entonces las personas dicen, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que entregar estas espadas y no puedo decirle no al rey. Entonces dice, pues yo te ayudo. Es ahí cuando empieza a cruzar el umbral los duendes y dicen, ok, te ayudé, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Después encuentran los problemas, ¿no? Encuentran a los guardianes, encuentran a esto y empiezan a generar episodios donde pueden apoyarse, ¿no? Entonces, hay una persona que se contradice, que es el enemigo, lo presentan y le dice, no, 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 tú no puedes hacer eso. Entonces, ahí es cuando deben de afrontar y transformar a tus demonios. Afrontar o transformar a tus demonios. Entonces, el slime afronta a los demonios junto con los duendes, que ahora son los héroes, y después llegan con el rey, afrontan el desafío y se desarrollan para pensar en qué van a hacer ahora. Ahí es cuando empieza la transformación. Después es cuando empieza la transformación y empiezan a decidir qué van a hacer en su futuro. Y es cuando vuelven a casa. Pero esta vuelta a casa es ir con el slime. Por lo tanto, generan otra expectativa a través de estos tres personajes que llegaron después para ver qué harán con ellos. Y así se la pasan muchas veces las series. Y es justamente cómo se crea un personaje, cómo se empieza a crear la historia del personaje con el camino del héroe. Las películas, como dije, también la utilizan. Por ejemplo, Los Locos Adams, como había mencionado, Pericles nos lo presenta, ¿no? O se supone que ya lo conocemos. Entonces él recibe la llamada de su padre, que su padre nos explica, tienes que practicar para tu día de la mazurca. Así se llama, la mazurca. Entonces el niño dice, ok, yo voy, pero pues es que no soy bueno con esto. Yo prefiero, no me gustan los sables, me gustan los explosivos, ¿no? Entonces llega el tío, los empieza a ayudar. Aquí, por ejemplo, no cruzan el umbral. ¿Por qué? Porque ya está cruzado. Entonces llega el tío a que le ayude, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el niño es malo. Entonces debe de afrontar que es malo con la mazurca. Entonces llega el desarrollo de que él quiere mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando empieza a decirle el papá, la mazurca es lo que demuestra que puedes proteger a tu familia. Entonces llega y dice, oh, demonios, ¿qué puedo hacer? No puedo. Entonces busca mejorar. Y nos presentan la mazurca, obviamente la reprueba, pero llega a un problema y es una pelea, ¿no? Donde el padre lo apoya y le dice, ok, lo tuyo no son las espadas, lo tuyo son los explosivos. Y eso es lo principal. ¿Por qué? Porque
a lo mejor tú no seas bueno con la espada, eres bueno con los explosivos. Y lo que importa aquí es que puedas protegernos. Entonces, él va, lucha y protege a su familia. Por lo tanto, ahí está el desarrollo de al ser interior. Después llega la transformación. Ahí es cuando llega la transformación de el cambio de la espada a los explosivos. Y cuando termina toda esa pelea, toda esa batalla, se regresan al inicio, ¿no? Al todo cambió, todo transformó, pero todo vuelve a empezar. Cierran un círculo y siguen con la vida. Es así como funciona el camino del héroe. Y es lo que muchas personas deben de tener en cuenta cuando empiezan a crear un personaje, cuando empiezan a crear una película, una serie, etc. etc. Son cosas que se vienen ahora sí. Con esto terminamos esta sección de hablar un poco sobre crear tu personaje. Y vamos a hablar un poco de historia. Yo sé que a veces la historia es un poco aburrida, pero vamos a hablar un poco de la historia de las calaveritas. Bueno, vamos a hablar sobre las calaveritas. A mí me encantan. Esto es algo, es una tradición súper mexicana, más que nada en estas fechas de Día de Muertos, ya que esta es una tradición y mexicana y que es un pretexto para efectuar una parodia a las personas que están vivas o que están muertas. Muchas veces se hace la calaverita hablando de una persona que, por ejemplo, en la escuela, el director o los maestros se les hacen la calaverita diciendo, pues por tanta tarea que me has dejado, la calaca tiliquiflaca te ha llevado, ¿no? Ese, por ejemplo, puede ser un verso de una calaverita. ¿Qué pasa con, qué pasa con las calaveritas? Las calaveritas es una parodia de un suceso o de una persona que puede estar viva o puede estar muerta, que nos habla sobre la muerte, sobre un lugar en concreto y demás, y puede ser chistosa o puede ser seria. Lo que tiene una particular que tienen las calaveritas es que se hacen a través de prosas. ¿Cuándo fueron generadas? Bueno, a pesar de que no existe mucha certeza sobre cuál fue el origen de las calaveritas, eh, Su, su mayor característica pues, son los versos y el humor, que refieren que podrían haber surgido a finales del siglo XIX como una expresión crítica del pueblo contra la élite porfirista. Las calaveritas semejan un epitafio hecho con el motivo del Día de Muertos, justamente. Y de acuerdo a un ensayo del escritor veracruzano Adán Cabral en la revista de Cultural Mito, la costumbre tiene sus orígenes en la época colonial y se vincula con ciertas expresiones de religiosidad ibérica de la Alta Edad Media, como la danza macabra o la danza de la muerte. También se habla mucho sobre que la muerte lo visita o la muerte se encuentra ahí, ¿no? O que te quiere llevar o que mejor te deja ahí. Se enriqueció en la Nueva España con elementos prehispánicos como el culto a Mictlantecuhtli, que es el dios de la muerte, y los Tzopantzin, que son los troncos de cráneo de sacrificios y posible origen de las calaveritas de dulce. Aparte de que tienen la poesía precortesiana. Durante la época de la Nueva Hispana, las calaveritas se relacionaban con el supuesta madre matina o del Espíritu Santo. También me acuerdo de algo, esto, que era que las calaveritas había un supuesto mito de que se les atribuía a una santa, que no era santa, ni siquiera fue monja, que cuidaba de una monja y que le empezaba a hacer estas calaveritas, ¿no? Y que le decían, que le bromeaba a la persona que cuidaba, que estaba loca. Decía, ya te van a llevar la calaca, hoy no te visitó, pero mira nada más cómo te ve tras el regazo.
regazo, pero no te preocupes, tú con tu sonrisa le haces reír un poco más, así evitas que te lleve, ¿verdad? Y esta me acuerdo de esa referencia, ¿no? Que decían que fue una persona que cuidó a una monja y que se le atribuyó el, el nombre de santa sin ser santa, todavía no es canonizada, por eso, y era justamente de la Nueva España, en la Nueva España todavía. Mm, entonces, esa es las características de la calaverita, ¿no? Se le historia un poco sobre las calaveritas. Ahora, vamos a leer una calaverita ya que estamos por aquí. Por ejemplo, estas son de las más conocidas, que son las de la familia. Por ejemplo, esta de el novio, esta es corta. En la escuela lo veía, en la calle lo seguía. La calaca muy conqueta, en sus brazos lo quería. No te lleves a mi novio, no seas liosa ni cretina, que mi novio es solo mío, busca el tuyo, atrevida. Aquí hay otro, por ejemplo, que es a la suegra, ¿no? Se le hace, como había dicho, se hace a diferentes personas, ¿no? Este que se llama la suegra dice, con singular sutileza, su nariz en toda metía. Para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre de la suegra metiche, su vida la arrebató, pues la muerte sin vergüenza, sin pensarlo, se la llevó. Ahora, por ejemplo, esta que es a la abuela, esta es otra calaverita, ¿no? Que dice, en una silla bordada, en una cama leía. Era mi abuelita, que su suerte no sabía. La calaca muy astuta, ya sus planes le tenía. Ese día de infarto, su alma se llevaría. Pobre de mi abuelita, con la flaca se me fue. Era de las de antes, hasta cosía, como ves. Entonces, estas son las calaveritas. Tienen su elemento cómico, tienen su elemento serio, un poco más. Juegan a veces justamente con algunas partes. Por ejemplo, está de la abuelita que juega con el infarto de una manera más sutil y que lo pone de una manera un poco más contrastante, ¿no? Justamente algo que me gusta del Día de Muertos, a comparación con Halloween, es que Halloween te busca sembrar terror, ¿no? Te busca sembrar esa sensación de malestar. Pero el Día de Muertos no. El Día de Muertos busca que recuerdes, que añores, que te diviertas, que te rías. Es más familiar, más bonito. Por ejemplo, el día de Halloween hasta las personas se ponen locas porque empiezan a salir, a saltar y demás. Y te lanzan huevos, por ejemplo, mínimo por donde yo vivo, empiezan hasta a lanzar huevos a los carros. Y por eso muchas veces el 31 de octubre los camiones dejan de pasar, el transporte público cesa por miedo a que les hagan algo. Entonces, es algo peligroso, ¿no? Y muchas veces el Halloween incita mucho a eso, ¿no? A portarte mal, a ser maldoso. Que el Día de Muertos no, el Día de Muertos busca ser una ocasión especial, ¿no? Donde te acuerdes de tus seres queridos, donde convivas con tu familia, donde recuerdes aquellos momentos divertidos que tuviste con tu abuelito, con tu abuelita, ¿no? Con la persona fallecida en este caso, y tengan un momento lindo, ¿no? Tengan un momento familiar. Hablando del Día de Muertos, como lo expliqué al principio, hay algo y que me gustaría que comentara, ¿no? En nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, Strike a Lupus, como saben, o en nuestra página de Facebook, Podcast Hablando Series, sobre si tú eres de México, no lo eres, ¿tú qué opinas de los altares de muertos? Yo, por ejemplo, hay una cosa que hace poco discutí con mi mamá, que era poner un altar de muertos aquí en la casa. Pero mi mamá me dijo, no, adentro de la casa no van los altares, siempre van afuera. Pero hace poco fue un lugar donde tenían el altar de muertos adentro de la casa. Entonces, y era grande, no era pequeño, era grande. Entonces es así como de, ¿qué, qué se debería de hacer ahí? ¿Tú qué opinas?
¿Es bueno poner el altar de muertos adentro o es bueno tenerlo afuera? ¿Qué opinas de los altares de muertos? ¿Qué opinas de esta celebración? Si tú conoces otra celebración similar al Día de Muertos, por favor, déjanosla nuestra, en nuestros comentarios. Yo soy Strike Por favor, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, Star Strike Twitter como Strike página de Facebook igual, Strike y en Facebook estamos como Hablando Series. Podcast Hablando Series. En Spotify estamos como Hablando Series. Por favor, compártanos con sus amigos si les gustó. Si no les gustó, coméntenos qué es lo que no les gustó. Estamos en Speaker, que es la plataforma donde subimos este podcast. Y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Recuerden que tengan una vida feliz, un día genial y vean muchas películas. Hasta luego.